Senador Filmus. Gracias, señor presidente. Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Creo que pocas veces estos versos de Bertolt Brecht, que todos conocemos, están tan bien comprendidos, tan bien aplicados a un hombre como es el caso de Néstor Kirchner. Todos quienes han intervenido han destacado fundamentalmente ese rasgo en la personalidad de Néstor. Un hombre apasionado, un hombre luchador, un hombre militante. Por eso, señor presidente, creo que muchos de los discursos que se dijeron acá, proveniendo de políticos apasionados, que más allá de tener divergencias o no con el pensamiento de Néstor, fueron discursos sinceros. Rescato, quiero hacerlo, el del presidente de la Unión Cívica Radical, el del senador Martínez, senadora Díaz, el senador Igonet y tantos otros que se plantearon y tantos otros que todavía faltan decir, que rescatan centralmente de la personalidad de Néstor, un hombre que luchó toda la vida, y estamos seguros que esos fueron sus últimos pensamientos, por un país mejor, y que sin lugar a dudas desoyó aquellas recomendaciones que nos recordaba el senador Martínez de parar la máquina, porque uno, cuando tiene pasión, privilegia el objetivo por encima del bienestar personal. Nos tocó, señor presidente, compartir el gabinete con él juntos y hacernos cargo en el 2003 de un país donde en lo que me tocaba a mí el 66% de los chicos estaban por debajo de la línea de la pobreza y se discutía si en la escuela se iba a comer o no, no si se educaba. Desde ese país se construyó una Argentina distinta, que sin lugar a dudas está marcada y va a estar marcada para siempre, señor presidente, para siempre, por la impronta que le colocó Néstor Kirchner. Déjeme, porque es muy breve lo que quiero decir, recordar dos pensamientos y dos imágenes. Una en esta misma casa, pero en la otra sala yo no lo conocía a Néstor Kirchner. Tengo que decir que lo conocí 5 minutos, 10 minutos el 23 de mayo. Le iba a decir a mis compañeros de la Unión Cívica Radical que en aquel momento yo no lo conocía y le planteé, como no sabía qué días tenía él, decir, mirá que si a mí me gustaría en educación tener un gabinete amplio con todos los sectores políticos que pudieran apoyarnos. Y me dijo, por ejemplo, le dije, por ejemplo, Juan Carlos Pugliese en la universidad. Me dijo, pero ¿cómo no? Es como si fuera nuestro, pensando en los partidos nacionales y populares. Ese fue los 5 minutos que tuve antes de asumir, donde no, en ningún momento, y por supuesto de ahí en adelante, me planteó condicionantes para mi gestión que no sea redoblar la apuesta. Pero cuando estaba sentado de espaldas a quien casi yo no conocía, y escucho que desde un lugar similar al que está sentado usted, señor presidente, dice, no llegué a este lugar para dejar los ideales fuera de la Casa de Gobierno. Me di vuelta porque con las inseguridades que uno tiene y los miedos que uno tiene de ser ministro, digo, ¿qué dice este hombre? Y a partir de ahí hay un par de enseñanzas que me parece que las hemos aprendido todos. En primer lugar, que se puede conjugar sin lugar a dudas la posibilidad de llegar a lugares importantes y, como él decía, ser hombres simples y al mismo tiempo mantener las utopías, que es lo que los chicos nos reflejaban estos días que estuvieron en la plaza y que también los grandes nos reflejaban, porque no es así como uno piensa que solo los chicos tienen utopías, todos tenemos utopías a lo largo de toda la vida si queremos transformar la sociedad. Y el concepto principal era que no se llega al gobierno, o mejor dicho, que llegar al gobierno no es un punto final.
que llegar al gobierno que conduce el Estado es la posibilidad de transformar la sociedad, es un punto de partida. Eso es lo que aprendí con él, señor presidente. Que había que estar ahí por alguna razón, si no, no tenía sentido estar ahí. Si no, estamos mejor en otro lado y no tenemos por qué dar la vida ni nuestro tiempo por nada. Estar ahí tenía sentido. Y en algo que planteaba la senadora Osuna, que es más de concepto, y que también creo que los chicos se vieron reflejados, que es la diferencia que hay entre llegar al gobierno y tener el poder. Que él llegaba al país de un gobierno que conduce un Estado que había sido desmantelado y que no tenía ninguna capacidad de generar mejoras para las condiciones si no se recuperaba ese Estado. Por eso dio la pelea con los poderes reales de la Argentina, que sepámoslo bien, lo sabemos bien, son otros, no necesariamente los de la política. Y dio una a una todas las peleas. A veces uno tenía ganas, recordará, señor presidente, estando y siendo compañero de gabinete, de decirle, pará. Pero él nos redoblaba la apuesta. En el caso particular mío tiene mucho que ver con este salón, pero yo estando sentado ahí, sacábamos la ley de los 180 días, que se llama, que era la garantía nacional del salario de los docentes de las provincias, no era de 180 días, y enseguida me decía, bueno, pero hay que mejorar el incentivo, y entonces sacamos la ley del incentivo. Y terminaba eso, quería descansar 2 días, me decía, no, hay que hacer una ley de financiamiento, porque el incentivo no resuelve el momento. Y me dijo, ¿y qué hacemos con las escuelas técnicas, la ley de escuelas técnicas? Y después, por unanimidad, prácticamente la ley de educación sexual y salud reproductiva, como por unanimidad en esta Cámara, prácticamente la ley de educación, una tras de otra, y pará, pero no. Había siempre un desafío próximo. Y con esta concepción entre gobierno y poder, me quiero quedar con 2 imágenes también. Una íntima, una más general. La más general es que cuando asumimos juntos, señor presidente, y estábamos en la Casa de Gobierno, de repente se nos perdió el presidente. Sí. Se nos perdió, estamos todos buscándolo y me asomo al balcón. Yo, asomado al balcón, sí. Nada. Asomado al balcón que se asomó Perón y tantos otros, y lo veo abajo con casi un atentado, pensé yo, con la cabeza golpeada, sangrando, y volviendo todo desalineado a la Casa de Gobierno. Digo, ¿en dónde me metí yo? ¿Con quién estoy? Y ese vínculo, esa relación, ese inicio, ese comienzo con la gente fue lo que acompañó toda la gestión. Decía el senador Torres, creo, se tiraba sobre la gente, porque en Misiones pasó eso. Todos terminaba un acto y decíamos, ¿cómo salimos de acá? Porque estábamos rodeados de gente y buscábamos un caminito para escaparnos. Él no, él se tiraba con la gente porque ese era lo que él sentía, y por eso quizás la gente se lo devolvió así, tan masivamente tratando de acercarse a él. Y ese vínculo con la gente es la que hace que cuente algo más personal. Un día entro, también de los primeros días, llego tarde porque estaba, ¿se acuerdan?, la capital totalmente cortada por los piqueteros y las movilizaciones. Entonces, de ir al Ministerio de Educación a la Casa de Gobierno a veces llevaba 1 hora y había que a veces caminar una parte porque no había forma de llegar en auto. Entro a la casa, a la sala de él, y lo veo mirando por la ventana. Yo creí que había sido anunciado y me doy cuenta que pareciera que no fui anunciado, porque él está mirando por la ventana y yo estoy atrás y no me mira. Pero 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, no sé qué decirle. Digo, este hombre está concentrado. Si le digo, le molesto, salgo, le digo a la secretaria, avísele que estoy, pero estaba yo ahí, él mirando por la ventana. Y de repente, después de un buen rato, se da vuelta, como si hubiera estado hablando conmigo hacía 1 hora, y me dice, Danielito, me dirán lo que me dirán, yo nunca voy a reprimir. Era la presión para que esos piqueteros levanten, para que de nosotros, los porteños, que queríamos transitar y le pedíamos, por favor, tengamos la calle libre para poder transitar, y él privilegió el derecho que tenemos todos a transitar, privilegió el derecho a poder, quienes no tenían nada, quienes estaban desocupados, quienes habían sido excluidos y marginados por la última década, a poder expresarse. Y me voy con esa imagen, me quedo con esa imagen de Néstor. Tipo pensando, reflexionando, diciendo, Danielito, no voy a reprimir. Termino, por eso, y porque sufrí con él el peor momento de mi gestión, cuando mataron al docente Fuentealba, creo yo que sin lugar a dudas el asesinato del estudiante Martínez de los últimos días de su vida habrá sido un golpe muy fuerte
para él, porque de ninguna manera hubiera querido que alguno de los argentinos o argentinas por la violencia política hubiera dejado de existir. Nos deja un piso distinto, Néstor Kirchner. Decía que la senda, la huella que dejó va a ser muy difícil poder olvidarla porque estamos ya en ese camino. Y como cuando uno va por una huella, si se sale puede perderse. Y estamos tan metidos en esa huella que es muy difícil olvidar. Va a ser muy difícil, por ejemplo, le tocó a usted como ministro, señor presidente, va a ser muy difícil que alguien vuelva a colgar el cuadro de Videla, donde nunca debió haber estado y que dio la orden como comandante en jefe que se baje. Va a ser muy difícil que vayamos caminando por la calle y nos encontremos con un genocida, disfrutando de la impunidad, porque gracias a las madres, las abuelas y lo que hizo el señor presidente Néstor Kirchner, hubo juicio y castigo a los culpables. Va a ser muy difícil cosas no tan importantes, pero trascendentes como tener una Corte Suprema que no sea independiente, porque eso nos enseñó, tener menos del 6% del presupuesto en educación, no tener escuelas técnicas de nuevo, privatizar las FJP, especular con la plata de los jubilados, pensar que hay otra forma de ganarse la vida que no sea con la dignidad del trabajo, discriminación de género. Y como se señalaba acá recientemente, es muy difícil pensar que Argentina vuelva a tener relaciones carnales con quienes no debíamos tenerlas y sí que estemos integrados profundamente en la región. Va a ser muy difícil salir de esa huella y sin lugar a duda caminar en esa dirección es el mejor homenaje. Todo el dolor, colegas senadores, señor presidente, todo el dolor que expresó la gente se nos fue transformando en un día que cada uno de nosotros, todos, descubrimos cuántas veces somos capaces de emocionarnos ante cada palabra, ante cada gesto, ante cada demostración de afecto de la gente que pasó por ahí. Todo el dolor hay que transformarlo en compromiso. Si nosotros, esa sensación que sentimos profundamente, los que lo conocimos personalmente y los que no, podemos transformar en compromiso hacia el país, en compromiso hacia el camino que hemos elegido, el dolor que sentimos por la desaparición física de Néstor, sin lugar a duda, vamos a construir todos juntos, independientemente de la fuerza política a la que pertenezcamos, un país mucho mejor. Mientras que haya un excluido, mientras que haya un chico que no tenga comida, mientras que haya alguien fuera de la escuela, mientras que haya alguien que no tiene trabajo, mientras que haya alguien que está clamando por justicia, vamos a tener asignaturas pendientes con el legado de Néstor Kirchner y vamos a seguir trabajando todos juntos en la misma dirección. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Firmus.